La nutrición, la comunicación y el afecto son fundamentales en los primeros 1000 días del bebé, de la niña y del niño. Es por ello esa importancia de conocer a profundidad el por qué es importante la nutrición, ¿sí? Ya sabemos que nutrir al bebé pues, es darle vida. El nutrirlo de manera alimentaria, pero también nutrirlo de manera emocional, ¿sí? La comunicación pues, es también fundamental desde la concepción, mantener esa comunicación, ese vínculo, ese habla, ese comunicarnos con el bebé a través de los cantos, arrullos, etcétera, ¿sí? Y el afecto pues es determinante para su desarrollo. De acuerdo a la unidad de aprendizaje de nutrición, comunicación y afecto, menciona algunos estudios que se realizaron, ¿sí? Y uno de ellos es el estudio que realizó René Spitz en el año 1945. Él realizó un estudio durante 2 años con 90 lactantes en un orfanato de Europa. Eso fue en la posguerra. Entonces, en ese orfanato, a esos 90 lactantes fueron atendidos, fueron cuidados. Más que nada esos cuidados materiales eran perfectos, ahí lo menciona el estudio, donde esos niños, esos bebés lactantes recibían alimento, alojamiento, higiene, etcétera. O sea, estaban bien atendidos y bien cuidados. Aquí uno de los principales detalles que se observó en ese estudio era de que el personal que atendía a esos 90 lactantes era muy escaso. Por lo tanto, los bebés tenían carencia de contacto y afecto. Entonces, al no tener ese contacto, esa mirada, ese abrazo, el cargarlos, el abrazarlos, el tener esa mirada hacia el bebé, el estar atento de lo afectivo, de hacerlos sentir amados, no lo tenían. Por lo tanto, esos niños, esas niñas, iban entrando en un estado depresivo, ¿sí? Y la consecuencia también era en un retraso en la coordinación psicomotora de los lactantes, de los bebés. Entonces se dio un estancamiento de desarrollo evolutivo en ellos. Y bueno, los resultados del estudio menciona el doctor René Spitz que el 23% de los lactantes, de los niños y niñas, sobrevivieron. El 35% fue colocado en sus familias o en otras familias alternativas. Y el 37% de los lactantes murió antes de tener esa oportunidad. Entonces, con este estudio demuestra que un bebé puede tener el alimento garantizado, ¿sí? Los cuidados, pero si no hay ese contacto, ¿sí? Ese afecto, el que el bebé se sienta amado, querido, va a traer graves repercusiones, graves consecuencias en su desarrollo. Otro de los estudios que menciona esta unidad de aprendizaje es por el doctor John Bowlby, también en 1951. Ese estudio donde él demuestra, en palabras de él, que la privación prolongada del cuidado materno puede producir en el niño pequeño graves efectos en su carácter y tiene tal alcance de proyección en la vida que puede afectarla por entero. Él deja muy claro que si un bebé no tiene ese vínculo de apego con mamá, o en este caso con algún adulto disponible que esté dispuesto a conectar con ese bebé, se va a producir todo eso que ya mencioné. Entonces él reitera mucho que los bebés deben de tener un vínculo de apego con mamá, ¿sí? Con ese adulto disponible, porque eso le va a beneficiar en su desarrollo. Y además de que todo niño tiene derecho a una familia, ¿sí? O sea, todo niño tiene derecho a contar con alguien que esté dispuesto a conectar con él, a que le haga sentir amado, querido. Y eso también es nutrición, ¿sí? No nada más la nutrición enfocada a lo alimentario, sino también la nutrición afectiva, la nutrición emocional. Quiero compartir contigo algunas estrategias que podemos implementar para fortalecer esa nutrición, esa comunicación y ese afecto con
el bebé con la niña y el niño pequeño. Primero que nada, que el bebé cuente con mamá o con un adulto disponible que esté dispuesto a conectar con él. Segundo, que el bebé sea amamantado a libre demanda. Amar al bebé y que se sienta amado. Eso es bien importante. Amemos a los bebés y hagamos sentirlos que son amados y respetados. Brindar contacto y mirada permanente con demostraciones de afecto. Practicar el porteo. Ese es un tema muy interesante que beneficia mucho a los bebés. Practicar el colecho. También ese es otro tema de interés, ¿sí?, que podemos implementarlo y disfrutar ese contacto permanente con el bebé. Atención pronta a sus necesidades e intereses. Interacción significativa adulto-niño a través del arrullo, de los cantos, del juego, de todas esas actividades que podamos hacer con ese bebé, con esa niña, con ese niño. Brindar ambientes favorables de disfrute para su desarrollo y aprendizaje evolutivo. Y ser conscientes de que hay más tiempo para ser adultos que para ser niños. Recuerden, para enseñar hay que ser un buen aprendiz. Muchas gracias y hasta la próxima.